Hola, hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. Ya tenemos listo nuestro tutorial de una linda nochebuena reversible, lista para ser tejida por ti. Espero puedas acompañarme hasta el final del tutorial, ya que es un lindo detalle para regalar o para vender en estas temporadas navideñas. Entonces, acompáñame y vamos a comenzar con nuestros materiales. Y para nuestro proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. También necesitarás dos marcadores, como estos que tengo aquí, que son unos super marcadores, napa o relleno acrílico, silicona líquida o silicona caliente, algunos alfileres, y para bordar los ojitos vas a necesitar hilo de costura. También tienes la opción de poder colocar ojitos que sean del tamaño de 5 milímetros. Y una cosa muy importante es que vamos a usar este alambre de 0.3 milímetros tanto para las hojas como para los pétalos. No te recomiendo que uses alambre de cobre porque el alambre de cobre no tiene esa flexibilidad como tiene este alambre. También necesitarás una brocheta de 25 centímetros. Y recuerden que la mejor manera de cómo ustedes pueden apoyar al canal es mirando todo el tutorial. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Vamos a comenzar con las hojas en color verde. Voy a tejer 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas. En esta última cadenita vas a colocar un marcador. Ver. Ahora sí. Y en la segunda cadena, aquí cuentas, la segunda cadena vas a tejer un punto bajo. Después, un medio punto alto. Luego vas a tejer 11 puntos altos. Recuerden que es 11 puntos altos. Después de tejer los 11 puntos altos, vas a tejer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Luego, 2 puntos bajos. 1 y 2. En la última cadenita vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vas a colocar otro marcador. Y en el mismo lugar vuelves a tejer un punto bajo. Aquí. Ahora vamos a tejer el otro lado y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. Empezamos con 2 puntos bajos. 1. Recuerden que tienen que ir ocultando esta hebra
y este sería el segundo punto bajo. Después vas a tejer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Luego, 11 puntos altos. Después de los 11 puntos altos, tejes un medio punto alto y terminas en un punto bajo. Y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vuelves a colocar el marcador. En el mismo lugar vas a tejer un punto bajo, justo aquí. Ahora en este lado vamos a tejer un punto bajo, después un medio punto alto, luego vas a tejer 2 aumentos de puntos altos. Este sería el primer aumento y este es el segundo aumento de puntos altos. Continúas y vas a tejer 2 puntos altos y un aumento de puntos altos. Un punto alto, 2 puntos altos y aquí tejes un aumento de puntos altos. Y vuelves a repetir. 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos y luego un aumento de puntos altos. Después vas a tejer 2 puntos altos. Un punto alto y 2 puntos altos. Luego 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos. Después 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vuelves a colocar tu marcador. Y en el mismo lugar tejes un punto bajo. En este lado vamos a repetir. Empezamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Después, tejes 2 puntos altos.
1 y 2. Luego un aumento de puntos altos. Luego 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Y vamos a repetir un aumento de puntos altos. Después 2 puntos altos. 1 y 2. Luego 2 aumentos de puntos altos. Un aumento y este sería el segundo aumento de puntos altos. Después, un medio punto alto. Y vas a terminar en 2 puntos bajos. 1 y 2. Continuamos y aquí donde está tu marcador vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vas a colocar el alambre de esta manera, justo por el centro. Vas a jalar y vas a dejar solamente 1 centímetro de alambre. Ahora en el mismo lugar, aquí vuelves a tejer un punto bajo. Siempre vas a ir ocultando el alambre mientras vas tejiendo. Vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadenita, 1 y 2, y aquí vas a tejer un punto deslizado. Y vuelves a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejes 2 cadenas, 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. Después vas a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí donde está tu marcador,
vas a tejer lo siguiente. Un punto bajo, tres cadenas, 1, 2 y 3. Retrocedes hasta la segunda cadena y aquí tejes un punto deslizado. Y en la tercera cadenita vas a tejer un punto bajo. Y en el mismo lugar, aquí abajo, tejes un punto bajo. Así es como se va a formar la punta de la hojita. Y vas a repetir en este lado lo mismo que hicimos en el lado contrario. Vas a comenzar con 8 puntos bajos, tejes 2 cadenas, haces tu punto deslizado, igual lo que hicimos en este lado. Después vas a tejer 9 puntos bajos, vuelves a tejer 2 cadenas y un punto deslizado. Y después vas a terminar con 10 puntos bajos, así hasta el final. Bien. Y así es como te va a quedar, miren. Ahora vas a llevar este hilo por la parte de abajo y te vas a saltar este puntito. Cuentas 1 y 2. Aquí vas a tejer un punto deslizado y vas a cortar la hebra. Deja una pequeña hebra lo suficiente como para envolver estos alambres. Vas a acomodar aquí este hilo, vas a cortar. Ahora sí. Envuelves de esta manera. No dejes el alambre muy largo, no es necesario, solamente más o menos de 1 centímetro. Aquí vas a colocar un poquito de silicona y cortas el sobrante. Y así es como te va a quedar. En total vas a tejer 5 hojas de la misma manera. Vamos a tejer los pétalos más pequeños en color rojo. Vas a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta última cadenita colocas un marcador. Ahora, en la segunda cadena vas a tejer un punto bajo. A ver, déjenme acomodar aquí un poquito. Ahora sí. En la segunda cadena tejes un punto bajo. Luego, un medio punto alto. Después, 2 puntos altos. 1 y 2. Luego, un aumento de puntos altos. Y sigues con 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Después, un medio punto alto. Y luego un punto bajo. En la última cadenita vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena colocas otro marcador.
y en el mismo lugar tejes un punto bajo. Y en este lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario, siempre ocultando esta hebra. Comenzamos con un punto bajo. Después un medio punto alto. Luego 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora vas a tejer un aumento de puntos altos. Luego 2 puntos altos. Un punto alto y 2 puntos altos. Continúas con un medio punto alto y vamos a terminar en un punto bajo. Y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vas a colocar el alambre justo por el centro. Y vas a dejar un pequeño alambre de unos 2 centímetros. Bien, ahora en el mismo lugar tejes un punto bajo. Y aquí en este lado vas a tejer 12 puntos bajos. Solamente 12 puntos bajos. Bien. Después de los 12 puntos bajos, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Retrocedes hasta la segunda cadena y aquí tejes un punto deslizado. Y en la última cadenita, un punto bajo. En el mismo lugar vas a tejer un punto bajo, aquí justo abajo. Y así es como se forma la punta de este pétalo. Y en este lado vas a tejer 13 puntos bajos. Y cuando ya hemos terminado, vas a llevar el hilo de esta manera por la parte de abajo y vas a contar 1 y 2 puntos bajos. Aquí en el segundo punto bajo vas a tejer un punto deslizado y cortas la hebra. Dejas una hebra pequeña como para envolver estos alambres de esta manera. ¿Bien? Y colocas un poquito de silicona y pegas. Y así es como te va a quedar. En total vas a tejer 5 pétalos del mismo tamaño. Ahora vamos a tejer los pétalos medianos y vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En esta última cadenita vas a colocar un marcador. Y en la segunda cadena vas a tejer un punto bajo, luego un medio punto alto.
Después, 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Después vas a tejer 2 dobles puntos altos. Un doble punto alto y 2 dobles puntos altos. Luego un aumento de dobles puntos altos. Recuerden que los aumentos son 2 dobles puntos altos en el mismo lugar. Luego, 2 dobles puntos altos. Un doble punto alto y 2 dobles puntos altos. Ahora nos toca tejer un aumento de puntos altos. Después, 2 puntos altos. Un punto alto y 2. Luego, un medio punto alto. Y en la última cadenita vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vas a colocar otro marcador. Y en el mismo lugar, justo aquí abajo, tejes un punto bajo. Vamos a repetir en este lado lo que hicimos en el lado contrario, siempre ocultando esta hebra. Empezamos con un medio punto alto. Después, 2 puntos altos. 1. A ver otra vez. Y 2 puntos altos. Después, un aumento de puntos altos. Luego, 2 dobles puntos altos. Un doble punto alto. Y este es el segundo doble punto alto. Luego, un aumento de dobles puntos altos. Después, 2 dobles puntos altos. Un doble punto alto y 2 dobles puntos altos. Luego, 2 puntos altos. Un punto alto y 2 puntos altos. Y continúas con un medio punto alto. Y terminas en un punto bajo. Y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vas a colocar el alambre justo por el centro, así. Vas a dejar un pedacito de alambre de unos 2 centímetros
Ahora en el mismo lugar vuelves a tejer un punto bajo. Y en este lado vas a tejer 16 puntos bajos, siempre ocultando el alambre. Aquí voy 1, así hasta completar los 16 puntos bajos. Bien, una vez que hayas terminado, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. En la última cadena, un punto bajo. Y en el mismo lugar, aquí justamente abajo, tejes un punto bajo. Y en este lado vas a tejer en total 17 puntos bajos. No olviden que tienen que ir ocultando el alambre mientras van tejiendo. Y ya hemos terminado. Llevas esta hebra así por la parte de abajo y cuentas 1 y 2 puntos bajos. Aquí en el segundo punto tejes un punto deslizado y cortas la hebra. Y vas a envolver estos alambres de esta manera, así como hicimos con los primeros pétalos. En la parte de abajo vas a colocar un poquito de silicona. Y así es como te va a quedar. En total vas a tejer 5 pétalos de este tamaño mediano. Y vamos a tejer los pétalos más grandes y haces 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En esta última cadena colocas el primer marcador. En la segunda cadena, aquí vas a tejer un punto bajo, después un medio punto alto, luego 2 puntos altos, 1 y 2, luego 3 dobles puntos altos, 1, 2 y 3 dobles puntos altos. Luego, un aumento de dobles puntos altos. Después vas a tejer 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3 dobles puntos altos. Continúas y vamos a tejer un aumento de puntos altos. Después 2 puntos altos. 1 y 2. Después un medio punto alto. Y en la última cadenita vas a tejer un punto bajo, una cadena.
Aquí en esta cadena colocas el segundo marcador. En el mismo lugar, un punto bajo. Y en el otro lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Bien, empiezas con un medio punto alto. Después, 2 puntos altos. Uno y 2. Luego, un aumento de puntos altos. Después, 3 dobles puntos altos. Un doble punto alto. Dos dobles puntos altos. Y este sería el tercer doble punto alto. Y ahora te toca tejer un aumento de dobles puntos altos. Después, 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3 dobles puntos altos. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Después un medio punto alto. Y terminas en un punto bajo. Y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, una cadena. En esa cadena vas a colocar el alambre de esta manera, justo por el centro. Vas a dejar unos 2 centímetros de alambre. Ahora en el mismo lugar, aquí justo abajo, tejes un punto bajo. Y en este lado vas a tejer 18 puntos bajos, siempre ocultando el alambre. Ya hemos tejido los 18 puntos bajos y aquí donde está el otro marcador vas a tejer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Retrocedes hasta la segunda cadenita y haces un punto deslizado. En la siguiente cadena, un punto bajo. Y en el mismo lugar aquí abajo, tejes un punto bajo. Y se forma la punta de la hojita. Ahora, en este lado, vas a tejer 19 puntos bajos. Así hasta llegar al final. Y cuando ya has terminado, llevas el hilo de esta manera por la parte de abajo, envolviendo estos alambres y cuentas 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí vas a tejer un punto deslizado y cortas la hebra. Envuelves con esta hebra los alambres de esta manera y al final vas a colocar un poquito de silicona. En total vas a tejer 5 pétalos de este tamaño. Y para los estambres vas a tomar un pedacito de alambre
Vas a doblar por la mitad, así como puedes ver. Y con el hilo color amarillo, solamente un pedacito, doblas también así. Y lo vas a introducir aquí justo a la mitad del alambre, miren. Ahora, como el alambre es bastante flexible, aquí le voy a dar unas vueltitas para asegurar el hilo. Ahora sí. Y ya está. Y vas a colocar aquí en la parte de arriba un poquito de silicona. Solo es un poquito. Y con el hilo en color verde vamos a empezar a envolver. No es muy complicado, es bastante fácil. Solamente vas a enrollar o vas a forrar 1 centímetro de alambre o tal vez un poquito más, pero no más. Bien, aquí es suficiente. Vas a colocar otro poquito de silicona y vas a pegar. Y así es como te va a quedar. Ahora vamos a cortar el excedente del color amarillo. Ten cuidado de no cortar el alambre. Ahora sí. Ya tenemos listo el estambre. En total vas a forrar 5 estambres de la misma manera. Vamos a tejer los bracitos y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Y haces un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 5 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y te vas a quedar en el último punto bajo sin terminar, porque vamos a cambiar de color de hilo al color verde. Bien, ya hemos cambiado de color de hilo. Ahora, de la vuelta 3 hasta la vuelta 7, vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Así hasta terminar. Bien, de la vuelta 3 hasta la vuelta 7. Y ya hemos terminado y vamos a cerrar esta pequeña abertura con 2 puntos bajos. Vas a tomar ambos lados y hacemos 2 puntos bajos. A ver, aquí. Ahora sí. 1 y 2. Y haces una cadena para asegurar. Y cortas la hebra. Y de esta manera vas a tejer 2 bracitos de la misma manera. Miren. Ahora sí, vamos a armar nuestra flor. Vas a tomar los estambres así, que la parte amarilla esté bien nivelado, como puedes ver. Todos igualitos. Y aquí vas a colocar justo a la mitad un poquito de silicona. Aquí vamos a colocar silicona. Y con el color verde vamos a dar 2 vueltas. Ajusta fuerte esta parte. Ahora sí. Y vamos a comenzar con los pétalos más pequeños, que son estos. Ahora, el lado del derecho
tiene que estar mirando los estambres, así, ¿bien? Vas a dar una vuelta con el color verde. Ajusta muy fuerte esta parte para que después los pétalos no se muevan. Tomas otro pétalo y vuelves a dar otra vuelta con el hilo verde, así. Vas a ir colocando los 5 pétalos. Siempre vas a dar una vuelta con el hilo. Este sería el cuarto pétalo. Estoy ajustando cada vez que doy una vuelta. Ahora sí, miren. Y ya está listo los primeros pétalos, que son los más pequeñitos. Ahora continúas con los pétalos medianos, que son estos. Y siempre el lado del derecho tiene que estar mirando los estambres. Lo vas a colocar justo aquí donde están las uniones. Ajustas. Tomas otro pétalo. Lo colocas. Así. Y vuelves a dar otra vuelta y vas ajustando muy fuerte. Ya he terminado de colocar la segunda fila de pétalos. Y vamos a seguir con la última fila, que son los pétalos más grandes. Aquí justo en las uniones, miren. Doy una vuelta y voy ajustando. Continúo con el segundo pétalo. Doy otra vuelta y ajusta. Así hasta terminar. Y ya hemos terminado de colocar todos los pétalos. Ahora aquí en la parte de abajo vas a dar 3 vueltas. 1, 2 y 3. Y vas a colocar un poquito de silicona y vas a cortar el excedente del hilo. Ahora sí, voy a cortar bien. Y ya tenemos nuestra flor. Ahora, estos alambres de la parte de abajo no los vayas a cortar, porque eso nos va a servir al final para asegurar a la cabeza de nuestra muñequita. Y ya les voy a mostrar, ¿bien? Ahora sí, vamos a abrir todos los pétalos de esta manera. Miren qué cosa tan bonita. Es importante que coloquen alambre, muy importante, para que los pétalos después no se encojan, ¿bien? Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Te pido que no te pierdas la segunda y última parte. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.